Así que vamos a recibir a nuestro primer invitado con un fortísimo aplauso, que sabe mucho también de fútbol, el Huguito Estigarribia. Huguito Estigarribia. Este grupo tiene un sueño mundialista, dice Gustavo Alfaro. ¿Cómo te va, Huguito? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Bruno. Un placer saludar a la audiencia, a la teleaudiencia. Realmente muy felices por el resultado, el punto de oro obtenido ayer en Colombia. Una victoria, pero un empate difícil. Realmente nos quisieron anular un gol, un presunto penal que no se chequeó en el VAR, ¿verdad? ¿Sí? Territorio hostil. Así ¿Sí? que yo creo que es un punto de oro con un rival directo para la clasificación como es Colombia, ¿verdad? Ahí le acaba de dar los puntajes, ¿verdad? Colombia que es un punto abajo. Entonces, yo creo que es un resultado meritorio, sobre todo teniendo en cuenta que en la campaña Alfaro no hubo ninguna derrota hasta ahora. Cuatro victorias y 4 empates de una historia anterior bastante compleja, ¿verdad? Bastante difícil. Bastante difícil. Así que estamos muy contentos de poder festejar este resultado. Bueno, impresionante. Ese gol de Julio César Enciso, impresionante. Ahí está creo que entra en la historia ya de los mejores goles de estas eliminatorias y por qué no decirlo de nuestra selección, ¿verdad? Ahí comienza una gran jugada. Comienza la jugada. A ver, ¿en qué termina esto? Sobrepasa 3 jugadores o 4 para después disparar a una posición forzada. Fíjate vos. Ahí va. Impresionante. Forzadamente chuta, ¿verdad? Una posición difícil, ¿verdad? Muy marcado, ¿verdad? Impresionante. Sí, realmente. Bueno, estuvo también ese gol de chilena. ¿Cuándo fue eso, Cheque? También Contra Argentina de local. Contra Argentina de local, que fue también histórico. Y ahora se suma este otro de Julio, 2 golazos realmente. Enciso. Bueno, ¿qué tal, Huguito? ¿Cómo te va? Todo bien, contento de verte bien. ¿Te cortaste el pelo? Sí, la semana pasada, bro. Sí, un poquitito. Está más joven. No, estamos adelgazando. Estaba muy excedido de peso realmente. O de pelo. No, y también de peso y de pelo. Eso, me corté el pelo y bajé de peso. Estoy bajando, ¿verdad? Bueno, decime, Huguito, hay muchas cosas. Tenemos algunos titulares rápidamente que por ahí vos podés adosar comentarios a los mismos. Yo solamente doy lectura rápidamente para arrancar. Estamos arrancando el programa. A ver, 17 minutos ya de las 9. Hoy es 26, miércoles 26, mitad de semana. Parlamentarios ganan 40 millones mientras obreros pasan hambre, dice abogado en la marcha. Desde ayer comenzaron las marchas. Parlamentarios ganan 40 millones mientras obreros pasan hambre, por un lado. Muchas personas se sumaron a las movilizaciones en Ciudad del Este. Creo que hay más gente en Ciudad del Este que acá en Asunción. Ciudad del Este demostró ser un lugar de mucha sensibilidad pública. Digamos, los esteños salen a las calles y se manifiestan como sucede en Brasil, como sucede en Argentina. Y hay que tener en cuenta también que hay una situación muy especial ahí. La confrontación política contra los Zacarías Irún, ¿verdad? De parte de Prieto, el intendente, y de otros sectores políticos colorados incluso. Así que yo creo que eso llevó a la gente a las calles. Ojalá que los asuncenos se empiecen a sumar. Hoy es la movilización de los partidos políticos, movimientos. Sí. Hoy, claro. Sí, entonces yo creo que lo de ayer fue más bien una movilización más pequeña, ¿verdad? De organizaciones sociales, grupos de microempresarios, sindicales, etcétera, etcétera. Hoy tendría que haber ya más gente. Bueno, sí. Prieto, intendente de Ciudad del Este, dice que su ciudad mueve al país económicamente y que no recibe el mismo nivel de importancia que Asunción, dice él.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Prieto. Es un pulmón económico del Paraguay, Alto Paraná, no solamente Ciudad del Este, al igual que Itapúa, Encarnación, Caguazú. Son 3 departamentos que son pulmones, hígado y riñones del Paraguay, digamos, por no decir uno solo, pero hay otra dinámica en Alto Paraná, una dinámica de producción, de trabajo, de aporte al país, ¿verdad? Un ritmo diferente uno nota en la actividad cotidiana, incluso en tribunales, porque yo por primera vez he empezado a litigar en octubre pasado en tribunales allá, y tienen otro ritmo realmente, y la adhesión ciudadana de los esteños te habla de un sentimiento hacia lo público importante, ¿verdad? Porque si la ciudadanía no se manifiesta, pareciera nomás que hay un microclima en las redes, ¿verdad? O en prensa enemiga o adversaria, o no adherida, ¿verdad? Pero cuando la gente sale a las calles, significa que la gente está manifestando algo. Bueno, y con el llamado de la oposición, hoy es el segundo día de marcha contra el gobierno de Peña. La movilización convocada por sectores de la oposición iniciará hoy miércoles a las 18 en la Plaza Uruguaya de Asunción. Esto es acá. Será el segundo día de protestas contra las políticas del gobierno de Santiago Peña, que comenzaron ayer martes con la marcha de casi 100 organizaciones sociales. Ayer tuvo dos horarios. Hubo un grupo de gente que estuvo a la mañana, ¿verdad? De sindicatos, que fue aparentemente menor, y otro grupo que estuvo a la tarde, tardecita, ¿verdad? Hubo 2 grupos. Yo creo que a lo mejor esto de separar marchas, si bien determina las representaciones, es nocivo a mostrar multitud. Hay que entender que mucha gente que fue ayer a lo mejor ya no va a ir hoy. Y la gente que va hoy no fue ayer. Entonces, yo creo que son también deseos de mostrar a diversas organizaciones manifestando, pero que a lo mejor no hacen al objetivo de mostrar multitud. Eso también es interesante, porque cuando vienen las campañas contra la gente que estuvo en las movilizaciones, dicen tuvo poca gente. Pero hay que ver qué representatividad tiene la gente. Si se buscó multitud o se buscó calidad y representación, ¿verdad? Yo creo que por lo que veo, lo de ayer, fue más mostrar representaciones de sectores, sobre todo económicos, sindicales, empresariales, pequeñas, medianas empresas. Yo conozco gente que estuvo ahí. ¡Qué multitud! Claro, qué multitud, yo creo. Sin embargo, hoy, que es de partidos políticos, se espera mayor multitud. Porque ¿qué buscan los partidos? Los partidos buscan adhesión. Adhesión para llegar al poder o adhesión para sus propuestas. Entonces es diferente también el objetivo de los partidos políticos al objetivo de los que estuvieron ayer. Que son fuentes sindicales, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso también hay que juzgar, porque es importante tener esa objetividad para el juzgamiento de el éxito o no de una manifestación, ¿verdad? Bueno, Santiago Peña por de pronto se olvidó, al parecer, de que el país está en marcha contra su gobierno, pero sí usa sus redes sociales para celebrar el empate de Paraguay y Colombia, Santi y su país de las maravillas. No sé quién dice esto, pero medios opositores seguramente. Por otro lado, Efraín Alegre, gobierno de Peña, dice Efraín Alegre, 2 puntos, gobierno de Peña usa carteles para desviar la atención de las protestas. Claro, porque pusieron carteles de Efraín vuelve. Resulta que... ¿Cómo se entiende eso? Y resulta que una especie de satanización de la de la marcha, ¿verdad? Resulta que Efraín Alegre tuvo 3 derrotas electorales, ¿verdad? La última, la peor, ¿verdad? Entonces otra especie de emperador de la derrota, más o menos, ¿verdad? Entonces yo creo que le quieren asociar a él con la oposición, como diciéndole... ustedes no tienen otro líder que este emperador de la derrota, ¿verdad? Es una especie de satanización de la oposición, así yo estoy viendo. Y uno de sus ministros iba a ser Mundi.
Y sí, le ofreció, o sea, presentó Mundia y homologó la escribanía. La verdad que yo creo que me parece que fue una equivocación del amigo Mundia aceptar eso, ¿verdad? Pero cada uno sabe, yo le dije personalmente eso y lo digo públicamente porque que quería muestra gratis del Colorado ahí en su gabinete. Después que despreció a los colorados de Payo Cubas y de republicanos libres, ¿verdad? No quería ni saber los nombres de los colorados, ¿verdad? De repente aparece Mundia ahí, ¿verdad? Yo creo que de buena fe la aceptó, ¿verdad? Pero creo que fue un error, ¿verdad? Y lo sostengo, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor eso me cuesta algunos desafectos temporales, ¿verdad? Bueno, adultos mayores solicitan la destitución inmediata de Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. Estamos con esa imagen, a ver, esa imagen, ahí está Tadeo Rojas y Santiago. Resulta que él es un superministro, y más con este tema de Plan Hambre Cero. Vos sabés que donde hay recursos, tenés poder en un país en el cual mucho depende de los recursos. Fíjate vos cuánto se les paga a la empresa proveedora de alimentos y la distribución y todos los intereses que se manejan ahí. Entonces yo creo que Tadeo Rojas es un superministro. Hay que recordar que Tadeo Rojas ya fue ministro del gobierno de Cartes, ministro del Interior en ocasión del asesinato de Rodrigo Gamarra. Y fue diputado. Y fue funcionario de Canal 13 muchos años. ¿No sabía eso? Sí, antes. Y entonces Tadeo es político hace tiempo del Departamento Central. Tengo entendido que es de Itagua y Pacaraí. Y realmente una persona que mantiene poder, porque el tiempo que no estuvo el gobierno de Mario Haro fue diputado, y ahora ministro de Desarrollo Social, que es un área clave. Fíjate, todo el programa Hambre Cero se maneja ahí, todos los recursos van ahí. No se maneja, educación recibe el beneficio, pero se maneja desde ahí. Entonces yo creo que prácticamente con el director Itaipú y Yacyretá son los hombres fuertes en la parte económica, de aporte económico, y bueno, obviamente el director de DENIT, Orué, que es el recaudador del cajero, ¿verdad? Son las personas claves en el equipo económico, además el ministro de Economía, ¿verdad? Pero Orué se salva. Orué está haciendo, yo creo que está haciendo buen trabajo. Técnico de buen nivel, y la prueba más palpable es que políticos desprestigiados tratan de sacarle de su cargo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que apoyar a la gente que aparentemente está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y esta campaña Hambre Cero, desde tu perspectiva, ¿está siendo exitosa o no tanto? Recién empezaron las clases ahora. Hubo un ataque muy fuerte por aparentemente alimentos en mal estado que se hizo, se entregaron en Roque Alonso, ¿verdad? Lo cual también generó ya un coletazo sobre un sector de la industria, que es la industria cárnica porcina, ¿verdad? Estuve viendo a la presidenta de la Asociación de Productores de Carne Porcina, la doctora Marta Marecos, creo. Le vi que estaba quejándose en estos días que dejaron de comprarle carne porcina, ¿verdad? ¿Por qué tendrían que dejar de comprarle a los proveedores un producto que está en buen estado si la preparación del alimento a lo mejor no es la adecuada? O sea, el coletazo de aquella crítica o de aquella queja va otra vez al sector productivo, así como el tema de los pupitres chinos. Yo eso digo, este es un gobierno que habla y que apoya a lo industrial, apoya la inversión, pero sin embargo le golpea fuerte a la industria nacional. Fíjate vos, el tema de los pupitres chinos, por ejemplo. ¿Cuánto dinero iba a correr en el sector de la industria maderera, plástica, metalúrgica, si eso se da a empresas paraguayas? Hablamos solamente del hecho proteccionista que tendríamos que tener como Paraguay, como tiene Estados Unidos, como tiene Europa, como tienen todos los países de la región, Argentina, Brasil, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, traemos pupitres chinos, ¿verdad? O sea, hablamos del punto de vista de protección nomás industrial, no hablamos del punto de vista del costo, que después Prieto convoca una licitación y demuestra que el costo es muy inferior, ¿verdad? El pupitre. O sea, no hablamos del tema de presunta corrupción que puede haber ahí, o de comisión para los muchachis, ¿cómo se dice? Hablamos de proteccionismo, lo mismo la industria cárnica, ¿verdad? Ahora porcina, ¿verdad? ¿Por qué si se denunció el famoso curecaldo? Curecaldo, pues es famoso ese que es el caldo pesado, ¿verdad? Se le dice a un tipo pesado, se le dice curecaldo,
Creo que Dionisio Amarilla le dicen algunos, ¿verdad? Le dicen, yo no sé, no me consta, pero dicen por ahí. Pure caldo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien, pero la carne de chancho bien preparada es rica. El curecaldo es rico y bien preparado, ¿verdad? Y ahora escucho que como consecuencia de esto, dejan de comprarle. O sea, entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué no se verifica y se preparan bien los alimentos? ¿Dónde está INTN ahí? La Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. ¿Dónde está SEDECO, Secretaría de Defensa del Consumidor, ahí en la provisión de hambre cero? Porque el consumidor es ese niño o esa niña de la escuela, ¿verdad? Es de SEDECO. ¿Dónde está SEDECO ahí? ¿Está INTN que controla la calidad del alimento? No, yo no veo. Entonces, de repente vemos la tele que van los periodistas a probar ahí. Y claro, cuando saben que van a venir los periodistas, la comida está espectacular, ¿verdad? Okay. O sea, conte que yo conozco los empresarios, algunos empresarios que están trabajando en esta provisión, y es gente seria realmente, ¿verdad? Porque conocemos, por ejemplo, a Miki Cardona, que fue el presidente de Olimpia. Es un empresario serio, más allá de que se le acusa de que facturar con el Estado no es pecado, yo creo, voy a aclarar. Si le haces una buena provisión del producto que te compra el Estado y a buen precio. O sea, no es pecado. No tiene yo reivindico el derecho que tiene un particular, una persona jurídica o una persona física, de vender al Estado. Y si lo hace en buenas condiciones, a buen precio y el lucro debido, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? O sea, no. Eso que le dicen, por ejemplo, celeste amarilla, vos sos esto porque proveíste alimentos. No está mal que haya proveído, ya era particular. Lo importante es que haya proveído en buenas condiciones el alimento a un costo correcto, ¿verdad? Hay que aclarar esto, ¿verdad? Pues se sataniza de repente a la gente también que presta servicio al Estado o como al funcionario público. No es así, es un error. Bueno, Carlos Jiménez, que es el ministro de Agricultura y Ganadería, también estuvo visitando, al parecer, allí. Ingeniero Carlos Jiménez pasó por el stand y aprobó, al parecer, esto o no aprobó esto. No, es para consultar más qué rol juega el Ministerio de Agricultura. ¿Qué rol juega? Porque yo también me pregunto, ¿cuál es el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Yo quiero entender que de alguna manera el rol del Ministerio de Agricultura es tratar de que los productos agrícolas y ganaderos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estén en buen estado. Primero, que sean comprados por los proveedores, ¿verdad? De los alimentos finales a los sectores productivos nacionales, ¿verdad? Más carenciados, incluso los productores frutortícolas, por ejemplo, que están mínimamente organizados, lamentablemente, ¿verdad? O sea, darle esa organización también a quien no tiene, ¿verdad? Para el que llegue, ¿verdad? Al vendedor de los productos finales del hambre cero, ¿verdad? Quiero entender que esa es la participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y este tema de hambre cero mueve mucho dinero, Bruno, y si se provee bien, y es un producto estrella del gobierno, o sea, es una bandera del gobierno, ¿verdad? Fíjate vos que con esto, si se hace bien, llega, estamos dando a los niños el alimento que probablemente no reciben en hogares humildes de la patria, ¿verdad? Hay que entender que a veces no hay comida en la olla del hogar paraguayo para 5 o 6 niños que todavía, sobre todo en zonas rurales, muchos hijos tienen las familias paraguayas. Ya no tanto en zonas urbanas, donde ya hay mayor prevención de educación sexual, etcétera, etcétera, más educación, ¿verdad? Pero sí en rurales. Sí, en rurales. Y ahí que llegue una comida, una comida cotidiana, un almuerzo o un desayuno, y si es desayuno, almuerzo y merienda, estamos supliendo una carencia elemental que tienen en el hogar. Entonces yo creo que es muy importante si se implementa bien este programa. No estoy de acuerdo con que a costa de hambre cero se haya arancel cero a los estudiantes, se les haya sacado su arancel cero a los estudiantes de las universidades públicas. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que todos los sectores se beneficien de igual manera, ¿verdad? Y ahí está el rol del Estado, justamente la vieja discusión entre libertad absoluta versus Estado intervencionista. Yo creo que los dos extremos son malos.
un punto medio, ¿verdad? Sobre todo en países subdesarrollados o en vía de desarrollo, por ser más diplomático como el nuestro, ¿verdad? Bueno, y para el programa Hambre Cero en Paraguay se prevé un presupuesto de más de 2.879 millones de guaraníes para el 2025. Fíjate vos. 2.879 millones de guaraníes con el objetivo de llegar a 981.000 estudiantes. 981.000 estudiantes, ¿vos sabés lo que es eso? Casi 1 millón. Sí. Según el censo tenemos un poco más de 6 millones no ahora. Muchos dicen que el censo está mal hecho y todo, pero hay que tener en cuenta la cantidad de migrantes que hay. Vos viste, no sé si alguno de tus programas ya tocó el gran aporte ya que implica para el fisco paraguayo las remesas de que afuera mandan los paraguayos. Vos sabés que en países como El Salvador, y te habrá contado el amigo César Avario que estuvo acá, asesor de Bukele, el ingreso principal de El Salvador, el tema de las remesas. Acá creo que las remesas de paraguayos en el extranjero ya tienen niveles de ingresos de Itaipú, o más que lo que producen en las hidroeléctricas, incluso las dos, Itaipú y Yacyretá, por año. Fíjate vos, si vos te vas a identificaciones y ves la cantidad de paraguayos que piden pasaporte, ¿verdad? Que se acabó justamente el insumo, no sé si por eso, ¿verdad? Vas a ver la cantidad de paraguayos que emigran a España, menos porque cuesta muy caro el pasaje, ¿verdad? Sí. Y porque de alguna manera se está cerrando también parte de Europa. Cote que en otra parte de Europa se está abriendo porque los musulmanes están generando problemas, ¿verdad? Pero a Brasil, por ejemplo, no estamos viendo la cantidad de paraguayos que están migrando para trabajar y vivir en Brasil. Yo te digo porque el año pasado estuve en Semana Santa de vacaciones en Camboriú, ¿verdad? Y en locales así comerciales, heladería, esos paraguayos ya vendedores que están viviendo allá. Yo me puse a hablar con uno de ellos, 2 o 3, ¿verdad? Y me dice, acá tenemos seguro social, tenemos educación pública para nuestros hijos, transporte público gratuito en los buses de Camboriú. Usted subiste, va gratis. Transporte entonces, público. Dice, a nosotros nos conviene. Lo único que tenemos en contra es el idioma, ¿verdad? Que le es más fácil ir a Argentina. Argentina, por ejemplo, la cantidad de paraguayos que siguen migrando a pesar de toda esta política de Milei de cortar sanatorios públicos, etcétera, etcétera, universidades públicas, es grande. Brasil. Estados Unidos en menor medida, pero también, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy alta la migración de paraguayos que no tienen oportunidades y que han podido migrar. Pues muchos no están en condiciones de emigrar. Entonces, eso también nos tiene que llamar a reflexión de que tenemos que tener políticas adecuadas. Ahora, por ejemplo, por una ley, el sector oficialista, que mayoritario en el Congreso, le sacó la posibilidad de inscripción automática a los paraguayos en el extranjero, ¿verdad? Que automáticamente a los 18 años va a tener que inscribirte otra vez. Y los inscriptores de la justicia electoral no llegan allá como deberían llegar, no funcionan en la embajada de los consulados, a veces el consulado está muy lejos. Por ejemplo, vos vivís en un pueblito de Estados Unidos y tenés que irte al consulado de Nueva York. Vamos a suponer que vivís en Connecticut o Minnesota, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Nada que ver. Entonces, ¿y cómo votás? Entonces, el Estado tiene que propender a que el paraguayo pueda ejercer su derecho, ¿verdad? Y sin embargo, acá, van cortando. Y esa es la regresión autoritaria a la que se habla. Pues, eso hay que ser objetivo en la crítica. No, ese hacer la taparara y decir nomás, no. Esto, por ejemplo, va en contra de la participación de los ciudadanos del extranjero. Más allá de que voten o no el día de mañana, tienen que tener derecho a estar en el padrón. Y tienen que estar en el padrón, en el lugar más cercano a donde viven. Ese derecho tienen que tener, ¿verdad? Si ellos usan o no su derecho, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, se afecta a los paraguayos en el extranjero directamente, ¿verdad? ¿Y cuánto aportan las remesas? ¿Y cuántos reciben? Anda un poco a dar una vuelta por Caraguatay. Va a ver la cantidad de casas que hay de los migrantes paraguayos, los caraguateños que vienen en Nueva York, en el estado de Nueva York. Yo conocí la comunidad paraguaya en Nueva York gracias al ex diplomático ahora jubilado, José Emilio Gorostiaga Peña, que a lo mejor no conocés, ¿verdad? Sí, claro. Era cónsul en Nueva York y me invitó a una conferencia con los paraguayos. Cuando yo terminé mi estudio en Estados Unidos, ya estaba para venir a Paraguay y me fui a un local que era el arquitecto Bosch,
que creo que volvió a Paraguay, ¿verdad? Lleno de autos muy importantes afuera, ¿verdad? Que Y son adentro de la traídos. colectividad paraguaya, ¿qué había? Pintores, carpinteros, jardineros, constructores, gente que está en el sector gastronómico. Todo en el estado de Nueva York, ahí. Como 200, 300 paraguayos, ¿verdad? Prósperos, que han migrado, que les ha ido bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué ¿Y esa significa? gente vuelve o no? Yo creo que hay un porcentaje que ahorra e invierte para volver a disfrutar de su vejez acá, con la familia, ¿verdad? Y otros ya que no vuelve, porque ya tiene hijos, nietos, y porque no bisnietos americanos, o esposo americano, o esposo latino, ya norteamericano, ¿verdad? O sea, hay un porcentaje, pero también realmente el paraguayo tiene Texagaú, pero el Texagaú se mata con la comunidad paraguaya que está allá. Yo compartí, yo me iba a comer chipa y cocido cuando yo estudiaba en American University en Washington, porque tuve la suerte de vivir casi 2 años en Washington, y antes en un pueblito ahí no había paraguayo, ¿verdad? Me iba a tomar cocido y comía chipa. En el barrio latino nos encontrábamos con la comunidad paraguaya, ¿verdad? Los domingos, ¿verdad? O sea, pero yo te digo nomás, son realidades que hay que tener. Por eso es que Paraguay necesita un estadista a su frente como presidente. ¿Por qué? Porque un estadista tiene todas las aristas de cómo gobernar un país. ¿Santiago Peña es estadista? No, Ah, ¿no? categóricamente no. ¿Ah, sí? Tiene formación académica, estudió en Columbia, todo bien, pero no es un estadista. ¿Por qué? Porque no se comporta como un estadista. Un estadista tiene que ser austero. Primero, Austero. sí, un estadista de un país subdesarrollado, en vía de desarrollo como este, tiene que mostrar sintonía con el pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Y qué le falta a él? Austeridad. Austeridad. Él tiene que, no digo que no tenga la investidura de un presidente, que no tenga bien equipado un muro y charoga, que no tenga una buena oficina presidencial, ¿verdad? Pero tiene que ser austero en sujeto. Por ejemplo, este tema que le denunciaron de la propiedad que tienen en Altos. ¿Qué tendría que hacer un presidente cuando le ataca? Demostrar sus ingresos. Acá, estos fueron mis ingresos. Él estuvo, creo que como miembro del directorio de BASA el periodo anterior, ¿verdad? Estos fueron mis ingresos. Esto me salió de la casa. Inmediatamente la publicación en la mañana le ordena a todo su equipo que le ayude. Y el día siguiente, esto. Acá está la justificación de lo que yo gané y lo que yo gasté. No entrar y atacarle al periodista, a la directora de medios, cuidadito, etcétera, etcétera. Eso no son gestos de un estadista. ¿Verdad? Después, vive en un termo. Así. ¿Por qué tiene que hacer? Vos como hombre mandatario de tu pueblo mandante, tenés que tener sintonía. Yo si tengo, por ejemplo, me voy a San Bernardino o a Alto, me voy a ir en un auto y me voy a bajar. Incluso me voy a poner un anteojo y un kepi. Voy a disimular que soy presidente. Me voy a bajar y le voy a preguntar ahí al verdulero, al carnicero, al que vende mosto. ¿Cómo les está yendo las cosas? ¿Qué tal, Pio? Tecita, ¿qué tal, Pio, tus movimientos? ¿Cómo está? ¿Te asiste, Pio, acá? El Ministerio de Obras Públicas, el chofer, ¿verdad? Yo, presidente. Te digo porque he visto que otros presidentes hacen eso también, ¿verdad? No, el tipo se sube a un helicóptero, se va y vuelve en helicóptero. No está mal, ¿verdad? Que lo haga por razones de rapidez, seguridad o lo que sea. Pero tiene que tener gestos cotidianos, cotidianeidad, presencia, ¿verdad? Entonces, el hombre de Estado no solamente tiene conocimiento intelectual, sino que tiene que tener sensibilidad social y conocimiento de todos los temas, ¿verdad? No una cuestión académica nomás, porque muchos pelan una cantidad de títulos de su pared, que yo también puedo pelar, ¿verdad? Pero te digo nomás, no es la cartulina, sino es tu actitud hacia el pueblo. Y eso es lo que creo que Peña está totalmente disociado. ¿Qué pasaba hace 34 años acá en Paraguay? La firma del Tratado del Mercosur, un hecho muy importante para Paraguay. Hay que recordar que el entonces canciller, el doctor Argaña, inicialmente estaba en contra de esto,
Sí, y es todavía un tema a debatir, aquella postura Argaña. ¿Por qué? Por los resultados del Mercosur para Paraguay. O sea, hasta ahora no tenemos una evaluación profunda. Obviamente que la integración regional nos beneficia, porque Paraguay es un país pequeño mediterráneo que depende del acceso a los ríos que nos llevan a los mares, ¿verdad? Y a los grandes mercados Argentina y Brasil. Por ejemplo, para la industria, la maquila, que es un producto estrella de la industria. Mi saludo también a Karina Daer, entre paréntesis, presidenta del Centro de Maquila del Paraguay, ¿verdad? Sí. No sé si el nombre correcto es maquila, pero la conozco. La maquila es un gran resultado para Paraguay del Mercosur. ¿Por qué? Porque nosotros miramos el ejemplo de México, y ahí me acuerdo del amigo Báez, que en paz descanse, ¿verdad? Que fue uno de los propulsores de la maquila, ¿verdad? ¿Por qué la maquila es importante? Porque nosotros copiamos el ejemplo de México, que el gran comprador de México es Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo? Con la maquila se permitió que el industrial norteamericano, el empresario norteamericano, produzca, valga la redundancia, sus productos de una manera más barata, con la materia prima y con los recursos humanos de un país mucho más barato que Estados Unidos, que es México, para después vender otra vez al gran mercado norteamericano. Bueno, ese modelo nosotros copiamos acá y lo aplicamos con Brasil y en menor medida con Argentina. Y la cantidad de empresas de autopartes y otras empresas que se instalaron en la zona de Alto Paraná, por ejemplo, y en otras zonas con el tema de la maquila es muy importante. O sea, la maquila es un resultado positivo para Paraguay del Mercosur, por los aranceles bajos, etcétera, etcétera. O sea, en un sentido. En otro sentido no es tan positivo, porque se habla de un gran mercado, ¿verdad? De un gran mercado que iba a ser un mini, dando la diferencia, un mini Estados Unidos, ¿verdad? Porque Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Donde se beneficiaban los dos países más pequeños que, con la población y la movilidad económica de los dos grandes países, ¿verdad? Y los dos grandes países, uno de otro, ¿verdad? O sea, un gran mercado. Pero ese gran mercado no pudo todavía hacer grandes negociaciones. Hubo un acuerdo ahora con la Unión Europea que se firmó, ¿verdad? Pero cuánta lucha para que lleguen a un preacuerdo prácticamente, ¿verdad? Después de más de 20 años. Claro, después de más de 20 años. Todavía como bloque no hemos podido negociar, por ejemplo, con el Asia. Con China no podemos negociar porque está el tema Taiwán. Que Paraguay tiene relaciones con Taiwán como gobierno de China, y los demás países con China, ¿verdad? ¿Qué ventajas sacó Paraguay en estos 34 años del Mercosur? Yo creo que más bien una integración regional, una posibilidad de migración tolerada por Brasil y Argentina, el desarrollo de la maquila, de la industria, y el posicionamiento de Paraguay, a pesar de su mediterraneidad, en el escenario internacional, aprovechando, valga la aclaración, un aprovechamiento positivo, la potencia de Brasil y Argentina. Yo creo que eso sobre todo logró Paraguay. Lo que no logró, lo que no logramos es ser un gran mercado unido, que prácticamente no haya frontera, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, en la práctica se produce entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú, que vos cruzás sin cédula prácticamente, ¿verdad? Que viven prácticamente en una sola ciudad. ¿Y por qué no sé? No sé. Ahí vienen cuestiones migratorias, proteccionistas, de repente los grandes mercados, Brasil, Argentina, ¿verdad? El proteccionismo de la industria brasilera, por ejemplo, ¿verdad? O de la industria argentina, ¿verdad? La distancia con Uruguay, un país amigo, pero que no es limítrofe, lamentablemente, ¿verdad? Porque si Corrientes y Entre Ríos, que originalmente iban a ser parte de Paraguay, hubieran sido parte de Paraguay, seríamos limítrofes con Uruguay, ¿verdad? Lastimosamente no somos. O parte del territorio brasileño que nos comieron en la guerra de la Triple Alianza con Uruguay. Entonces, con Uruguay estamos haciendo cosas positivas, ¿verdad? Tenemos Puerto Franco, Nueva Palmira, pero estamos lejos de Uruguay, tenemos que pasar por Argentina. Bueno, pero ahora Milei anticipó que
¿podría su país salir del Mercosur para firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? ¿Se puede dar eso? Y bueno, Argentina es un país soberano. Argentina puede hacerlo, ¿verdad? Es una decisión que deberá tomar Argentina con su Congreso. ¿Y si eso se da, se desvanece el Mercosur? No, pero es un prejuicio importante porque uno de los países grandes de Sudamérica, limítrofe con Paraguay, saldría. Una pata, o sea, va a ser una mesa sin una pata muy importante, ¿verdad? Vamos a quedar con Brasil. Yo no sé si Brasil después de eso va a querer quedarse también en el Mercosur, ¿verdad? Porque apunta a China. Claro, apunta a China. Y a los este BRICS. tema de Taiwán es un tema que, como te digo, que está siendo una piedra de zapato del Mercosur para la firma del acuerdo con China. Hay que entender eso. Y por eso es que Paraguay, con una diplomacia inteligente, y vuelvo otra vez sobre el tema de la visión de estadista, tiene que sacar mucha más ventaja de su relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Mencionás a Ramírez Lescano, che. Y colateralmente sí por el canciller, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nosotros acá tenemos una realidad. En la parte económica cosechamos los logros de muchos gobiernos. Este tema del grado de inversión que nos dio una calificadora. ¿Por qué? Porque empezamos desde Borda con el gobierno de Nicanor, continúa con el gobierno de Lugo, otra vez Borda, César Barreto, Borda. Después viene Peña, con Carte, Lea Jiménez, Federico Franco Banana Ferreira, antes con Lugo también. Continúa la misma línea económica como política de Estado. Y el resultado es el grado de inversión. A pesar de la inseguridad jurídica brutal que tenemos. Y bueno, no se aplica a la política exterior esto. Yo lo que reclamo, por ejemplo, la Cancillería, ¿por qué? Desde abril, el 30 de abril que se eligió a Santiago Peña, hasta el 15 de agosto, no se sentaron en Cancillería entonces el canciller con el canciller que iba a entrar y a los sectores productivos y a todos los sectores estratégicos nacionales, ¿nos conviene la relación con Taiwán que estamos o nos conviene mirar la China? ¿Verdad? Pros y contras. Más allá del afecto que le tenemos a Taiwán, país amigo, que aporta, tenemos la Universidad Paraguay-Taiwán, tenemos muchos paraguayos que están estudiando allá con becas de propio Taiwán, beca Paraguay-Taiwán, más allá de los paraguayos que van a hacer cursos, a vivir allá, del aporte técnico de Taiwán, del Congreso que nos regaló Taiwán, etcétera, etcétera. Pros y contras, ¿verdad? Y en ese pros y contras de la relación con Estados Unidos por consecuencia de Taiwán o China. No se hace eso. La Secretaría Técnica de Planificación, ¿para qué está? Con la Cancillería. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos un balance realmente de conveniencia, ¿verdad? Y esto va también para los amigos de Taiwán y para los de China que quieren venir a Paraguay, que Paraguay tenga relaciones. ¿Por qué? Porque por razones sentimentales, porque se habla de política a la billetera, denostando también a Taiwán, que a lo mejor es injusto, o justo, no sabemos, ¿verdad? Porque nadie debió. Probacio diabólica, como decía la prueba del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Acá nosotros necesitamos ver qué es lo que nos conviene realmente. Hoy decimos que nos conviene Taiwán, muy bien. ¿Qué le contestamos a los industriales, a los productores que dicen no podemos venderle a China directamente, sino a través de Brasil y a Argentina o de Uruguay se va nuestro producto como uruguayo, como argentino, como brasilero? ¿Qué le contestamos? ¿Hay una respuesta? No. No hay una respuesta efectiva. Bueno, pero Lula ahora... Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sacamos nosotros de Estados Unidos? La carne paraguaya todavía no puede entrar como debería entrar. Y esto va para los amigos y algunos muy cercanos que son amigos ganaderos míos. Pero ¿verdad? Dicen que está entrando la carne. Pero está entrando en niveles mínimos. Eso es lo que dice Randy, Estados Unidos, el amigo Randy. Abre los mercados amigos de otros países. Cómprenle a Paraguay. Nosotros no podemos comprarle tanto. Cómprenle. ¿Conseguimos eso? La pregunta. Respuesta. No sabe, no vio, no sintió, mira al cielo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que plantear, no responde, no sabe, no responde. Nosotros tenemos que plantear eso. Esos son temas de Estado, ¿verdad? Que hay que manejarlo como temas de Estado. Bueno, pero por otro lado se mueve mucho Lula da Silva, que urge
gestar un acuerdo del Mercosur con Japón, dicen. Claro. Claro, Japón, hay que entender que Japón es una potencia. Yo tuve la suerte de ir invitado por el gobierno del Japón. Parece que está abriendo el paraguas porque sabe que Argentina se va a escapar, entonces necesita un país fuerte ahí que llene ese espacio. Sí. Japón, yo te iba a contar que impresionante la cantidad, me sorprendió. Yo fui invitado en el año 2007 por el gobierno de Japón. Una visita de 10 días. Es impresionante la cantidad de brasileros, hijos de japoneses, que volvieron a Japón. ¿Verdad? Es impresionante la movilidad, la fuerza de trabajo que tiene ese país. Una ciudadanía ejemplar, que hace paros trabajando, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa ciudadanía japonesa, que se trasladó acá a la zona de Itapúa, o la Colmena en Paraguarí, ¿verdad? Esa energía que tienen los japoneses se traduce en su economía y es un interesante mercado que parecería ser chico, es decir, una isla, pero la potencia que tiene Japón es brutal, así como Singapur, por ejemplo, que me contó mi hijo que fue al Mundial de Robótica, que me parece un chivo hace 2 años, ¿verdad? Se cayó de espaldas. Sí, impresionante Singapur. Me decía la fuerza de ese país, ¿verdad? Entonces, el Asia es un desafío para Paraguay. Entonces, yo creo que estas son políticas estratégicas, Bruno, que no estamos desarrollando. Muchos dicen, pero ¿por qué tanta distancia entre la fecha de las elecciones y la asunción? Y es para diseñar el gobierno, justamente. Una de las razones que estuvieron los constituyentes es esa. Te digo que yo fui constituyente, ¿verdad? Que 30 de abril, a fin de abril la elección y en agosto se asume. Y hay que aprovechar eso. Entonces, el Mercosur es una potencia a desarrollar. Bueno, pero pasaron más de 30 años. Claro, pero no. Pasaron más de 30 años. Fíjate, una generación y todavía nosotros nos hemos potenciado el Mercosur. Decime, en 1999, ese año fue bastante crucial, doloroso, determinante. Fallecieron 7 jóvenes ahí en la plaza. Murió un vicepresidente 3 días antes. Cambió el Paraguay, se despertó por un lado y quedó dolido y muy dolido por el otro. Tengo entendido que fuiste muy amigo de Luis María Argaña también vos. Vos sabés que no, te voy a contar. ¿No? Yo estuve en el sector adverso al doctor Argaña. ¿Ah, sí? Entré a la Junta de Gobierno por el sector del doctor Seifert. Y en la Junta de Gobierno yo lo conocí al doctor Argaña y él a mí. Y dispensamos una fraterna relación amistosa de camaradería entre 2 republicanos, tengo que decirte, un joven pendejo como yo, vamos a decir en términos vulgares, y un señor ya consolidado. Originalmente no fui amigo, pero aprendí a quererle y respetarle, a pesar de que le molestaba ahí en las sesiones de la Junta. Incluso te diría, fui un puente prácticamente para una relación entre él y el ingeniero Guasmosi posterior, ¿verdad? Sí. Que después incluso se tradujo en casi una unidad política que no se concretó porque lo lanzó el sector de Guasmosi a Facetti, ¿verdad? Yo te digo, fui un puente, ¿por qué? Porque mi presencia en la Junta con él y con otros fomentó una camaradería republicana como correspondía entre caballeros. Y lo aprendí y lloré su muerte porque perdí a Paraguay un gran hombre, ¿verdad? ¿Qué descubriste vos? ¿Qué descubriste vos en el doctor Argaña? Un patriotismo a ultranza, un señorío, una intelectualidad con sensibilidad social, más allá de lo que decía el doctor Argaña, un chuchi, que pasaba la mano, que se limpiaba la mano supuestamente, que no hablaba guaraní. Un hombre con un profundo conocimiento y sensibilidad social y nacional, sobre todo, y estratégica de cómo encarar un gobierno. Y tal es así su sensibilidad política que él, y también tengo que destacar el gesto del ingeniero Guasmosi de unirse 2 rivales en torno a una mesa para tratar de reatar un proyecto político después del enfrentamiento feroz que tuvieron, ¿verdad? O sea, yo aprendí mucho de ese periodo que estuve en la Junta de Gobierno con él, ¿verdad? Muchos dicen autoritario, Yo te digo, Paraguay necesita personas de un perfil estadista. Paraguay perdió muchísimo con la muerte. ¿Cómo hubiera sido un gobierno de Argaña?
impredecible decirte, porque el doctor Argaña había hecho alianzas con los electronistas. El equipo de ambulancia que habló a Lilian ahora él hizo para ser candidato. Impredecible, pero yo creo que él hubiera buscado los mejores hombres y mujeres para gobernar, por el perfil que él tenía. Él tenía un perfil de excelencia. ¿Y a escala internacional se nos iba a respetar más? Yo creo que sí, porque un hombre de prestigio, un hombre de respeto. Fíjate vos, vamos a mirar nomás Uruguay. ¿Por qué Uruguay es respetado? Por el perfil de sus estadistas, aparte de una ciudadanía vigorosa, de un país de seguridad jurídica. Sus líderes son respetados, de izquierda o derecha. Vos le tenés, por ejemplo, el respeto que le tienen a Mujica, de izquierda, a Sanguinetti, de derecha. Ahora la calle Pou dejó el poder con un alto grado de popularidad, ¿verdad? O sea, el gobernante transmite la imagen de un país. Por eso es muy importante tener un gobernante líder realmente de prestigio internacional. Y el doctor Argaña lo tenía. Y Paraguay perdió ese hombre que era su vicepresidente, el vicepresidente de Paraguay, ¿verdad? Perdió en un atentado vil, cruel. ¿Por qué se lo mató Argaña? Y yo creo que había ambición de poder de parte de otros sectores que querían elecciones para que se elija el nuevo vicepresidente e ir al poder. Es lo que se presume, ¿verdad? Porque un magnicidio de esta característica solamente se produce porque va a beneficiar grandemente a alguien o a algunos. Entonces, incluso hubo ahí, se reflotó un borrador de convocatoria de la justicia electoral inmediatamente que murió el doctor Argaña, ¿verdad? Entonces, que una convocatoria de vicepresidente, y ese vicepresidente podía asumir después como presidente, porque también está el juicio político. Hay una razón. El juicio político de Cuba estaba en marcha, no tenía todavía los votos en diputados. Con el magnicidio tuvieron los votos en diputados, se aprobó en diputado la acusación y pasaba al Senado. Y ahí renunció Cubas. Cuba renunció, no fue destituido por juicio político. Entonces se presumía que ese vicepresidente iba a ser presidente y se presumía que el doctor Argaña podía asumir si se conseguían los votos para el juicio político. Entonces los adversarios del doctor Argaña no querían que él asuma, primero. Segundo, el cargo del doctor Argaña era el cargo que te ponía en la línea presidencial. Entonces yo creo que por ahí viene la razón del asesinato del doctor Argaña, un enemigo político poderoso para mucha gente, ¿verdad? Hay gente que quería llegar al poder y ahí se le vincula al llegado al general Oviedo, a pesar de que ellos lo niegan y que la justicia también le absolvió a esto, o sea, que a esta gente, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema siempre en discusión, un poco como en Estados Unidos, ¿quién mató a Kennedy? Decime, ¿qué rol jugó Edgar Ellis Fran en ese momento? Edgar Ellis Fran ya en la muerte del doctor Argaña creo que ya estaba fallecido. A la muerte del doctor Argaña. No, antes. El doctor Edgar Ellis Fran, después de la con caída el de doctor Stroessner, Chávez y con el doctor Argaña, tuvieron el liderazgo intelectual de la caída de Stroessner. El doctor Ellis Fran tenía un grupo llamado Grupo de los 33, que firmaban solicitadas, intelectuales colorados que habían sido dejados de lado de alguna manera por el gobierno de Stroessner en sus últimos años, ¿verdad? Pero gente muy buena, muy pensante. Está todavía sobreviviente el doctor Atilio R. Fernández, por ejemplo, de ese grupo, ¿verdad? Es un gran señor que tiene 92 años por ahí, ¿verdad? Estaba el doctor Salún Flecha, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? Entonces, el doctor Ellis Fran es una reserva intelectual del partido. Entonces, él con el doctor Pero él fue el que le animó a Argaña que sea presidente. Claro, él con el doctor Chávez, recordar que Argaña fue presidente de la Corte hasta el 15 de agosto de 1988. Y el golpe fue 5 meses después. Y el doctor Chávez era presidente del Partido Colorado, que fue sacado el 1 de agosto de 1987, que era un gran estratega. ¿Ya? Entonces, el doctor Ifram, el doctor Juan Ramón Chávez y el doctor Argaña fueron el soporte intelectual y político al golpe militar de Andrés Rodríguez. Y a la caída de Stroessner fueron vitales para la conformación del primer gabinete de Rodríguez. Por eso Argaña fue canciller. ¿Dónde viene la desaveniencia? Cuando Rodríguez asume y decide después lanzarse a presidente. Que ahí el doctor Argaña entendió que era su momento y ahí se produce la decisión, ¿verdad? O sea, aceptan el regañadiente que el general Rodríguez sea candidato a presidente, gana las elecciones y después viene el problema, ¿verdad? Cuando después se dice, bueno, yo voy a ser candidato para la elección del 93 y
Rodríguez por nuestro candidato, que fue Guasmosi. Entonces ahí se abundaron las diferencias. Entonces yo creo que ahí esa pelea también fue un golpe para el desarrollo del Paraguay, porque si hubiera habido armonía entre Argaña, hombre fuerte del sector civil colorado, con el general Rodríguez, tal vez hubiera sido diferente la suerte del Paraguay, ¿verdad? Estamos en marzo del 2025. ¿Hay mucha diferencia de aquel marzo de 1999? Hay diferencias porque no hay un magnicidio de por medio. Sí, gracias a Dios. Amén de eso. Hay que entender que los campesinos hicieron como una rutina de venir en estas fechas, 26, 27. Entonces se aprovecha la movilización campesina para sumarse los sectores políticos, los sectores sociales, los sindicales y otros a esa movilización, porque el paraguayo es un poco indiferente a las grandes manifestaciones, las movilizaciones, sobre todo el Asunceno y en la zona central, porque está visto que los esteños no son indiferentes, pero los asuncenos. Entonces se aprovecha que vienen muchos campesinos con sus reivindicaciones, pedidos de condonaciones, etcétera, etcétera, para hacer movilizaciones. Entonces yo creo que se aprovecha, y coincidió, por ejemplo, la muerte del doctor Argaña con esa marcha campesina. Aquella vez la plaza, los campesinos fueron los que llenaron las plazas. Y la gente que se vino fue ahí viendo, porque también la gente es un poco insistista. Si ve poca gente no se quiere ir a las manifestaciones. Si empieza a haber gente que se va, se va. Esta noche, por ejemplo, voy a poner un ejemplo esta noche, la movilización. Si empieza a haber gente, 5.000, 10.000 personas, muchos van a salir de su casa y se van a ir. Aunque sea por curiosidad o por participar de un acto público, digamos. ¿Ah? Sin embargo, si ven poca gente, dicen, no quiero participar. No hay gente. Entonces, el magnicidio aquella vez unió lo grave de haber matado a un vicepresidente de la República, ¿verdad?, prestigioso, intelectual, líder político, ¿verdad?, con la marcha campesina. Si no hubiera muerto Argaña, ¿qué hubiera pasado? Y es difícil saberlo porque estaban a punto de tener los votos para el juicio político de Cubas. Y la presión internacional era muy fuerte para el juicio político de Cubas. Porque Cubas, al indultarlo a Oviedo en octubre, prácticamente tuvo una oposición muy fuerte, ¿verdad? Y entonces yo creo que si no hubiera muerto el doctor Argaña, el gobierno de Cubas iba a estar en un permanente jaque si continuaba, porque el hombre fuerte de la sucesión presidencial y era el presidente del Partido Colorado, que había pedido permiso, ¿verdad?, iba a estar ahí soplándole la nuca, como se dice, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra. Entonces yo creo que hubiera sido mejor gobierno el de Cubas, obviamente. Y otra consecuencia, González Maqui tuvo que improvisar un gobierno. Y eso, el gobierno de unidad nacional, si bien, pero con lo que implica una improvisación, ¿verdad?, con todo lo que vimos, ¿verdad?, con los defectos y virtudes que tuvo el gobierno improvisado González Maqui, ¿verdad? Yo pensé que Seyfarth iba a tomar el toro por las astas en algún momento. Pero el problema fue que el doctor Seyfarth, al quien aprecio mucho y fue mi líder político mucho tiempo. Muy inteligente. ¿Qué sucedió? Él en las elecciones internas del partido 97, él ya prácticamente no jugó ese partido. O sea, él era vicepresidente del 93 al 98, ¿verdad? Y al entrarle y no vio la cancha, le sacó ese protagonismo que tenía que tener del oficialismo. Después ya lo pasaron a retiro a Oviedo, y de alguna manera él se alió con el general Oviedo, ¿verdad?, y quedó fuera de la escena. Un hombre muy preparado, el doctor Seyfarth, una gran persona, ¿verdad?, intelectual un de líder, primera. un hombre de la resistencia colorada también. Era más joven nomás que Ali Frank, que Argaña y que Chávez, pero él trabajó mucho en el sector juvenil. Yo me incorporé al Partido Colorado y trabajé mucho en su movimiento. Él muy jovencito, ¿verdad?, y lo quería mucho al doctor Seyfarth, ¿verdad? Pero lamentablemente ahí entró también otra cosa, el factor dinero va a la campaña, ¿verdad?, que muchos hombres políticos que nos tuvieron en el robo descarado, que hoy hacen muchos políticos, ¿verdad?, no tienen los recursos para enfrentar a una campaña presidencial cuando aparece un empresario que parece fresquito,
¿verdad? Fresquito, yo soy empresario, no tengo desgaste de la política, tengo dinero para la campaña, para los operadores, ¿verdad? Entonces él fue vicepresidente y el ingeniero Guamuzzi fue presidente. Y el que aprovechó después ese momento fue Nicanor. Nicanor aprovechó ese momento porque por el sector de Seyfart, él fue como ministro de Educación del gobierno de Guamuzzi, ¿verdad? Y ahí tuvo un posicionamiento público muy importante Nicanor. Aparte del Ministerio de Educación, maneja muchos recursos, ¿verdad? Entonces, después, cuando va al gobierno de Cubas y cae el gobierno de Cuba, Nicanor con el gobierno de Salemaqui pasa a ser otra vez ministro de Educación y hombre fuerte, porque él estaba aprovechó la estructura. Fue candidato a vicepresidente con el doctor Argaña en el 98. Hay que recordar eso. ¿El nivel de la política de aquel momento era superior al actual? Era superior en sus exponentes, porque había mayor intelectualidad en los políticos. Hoy se premia demasiado la militancia y poco la intelectualidad o la capacidad, porque los militantes a la vez políticos andan mucho en negocios o complotados. La prueba más palpable, el tema de los pupitres chinos, o los viajes en avión de Alianza en el avión de propiedad de este empresario chino que al final aprovechó ese maridaje entre políticos y empresarios dudosos, entre comillas, hace que el militante político tenga mayor patrimonio y para poder incidir en el electorado que lastimosamente tiene muchas necesidades. Entonces la intelectualidad quedando de lado, incluso es casi un pecado. Vos sabés que muchos me decían, pero vos tenés muchos títulos, pero tenés que militar más. Después de haber militado en la facultad, presidencia del centro de estudiantes, haber recorrido como constituyente todos los barrios de Asunción para ser candidato, como senador todo el país, te dicen, vos tenés que militar más. O sea que está mal que haya estudiado para servir a tu patria. O sea, un pecado ese. Ahí le tenés a Mateo Valmelli como escritor. Yo te iba a contar algo que me pasó, una anécdota, pero real. Vamos a una charla de Ende, Mateo Valmelli y yo. 10 días antes de la elección de hace poco, era del 2023. Y empiezo yo y digo, la prueba más palpable de que la intelectualidad está fuera de la política es que nosotros dos venimos a darle una conferencia y no somos candidatos a nada. Y las elecciones son dentro de 15 días. Mateo Valmelli estudia en Alemania. ¿Dónde está? Tiene programa de televisión, escribe el libro. Yo estoy en la facultad, en mi estudio jurídico, en la docencia, opino los programas. Estoy fuera de la cancha. Ahora sí, Republicanos Libres, mi movimiento va a ser partido. Empezar a trabajar en una colección política de formación y probablemente hoy vamos a estar también en la marcha. A lo mejor hoy es nuestra presentación. ¿Sí? Los amigos están preparando ir, ¿verdad? Entonces te digo, le vamos a desafiar, le vamos a tocar la oreja a los políticos mediocres. Vamos a tocarle la oreja y la cara también a la mediocridad en la política, porque creemos que hay que reivindicar la intelectualidad, la preparación y la capacidad para servir a la patria, ¿verdad? No le vamos a dejar la cancha libre, no es fácil. Hoy tienen la cancha libre, pero le vamos a pelear la cancha. Bueno, Hugo Estigarribia con nosotros, un fuerte aplauso, abogado, politólogo, consultor, docente universitario y político y gran ser humano. Muchas gracias, Hugo. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias, ídolo. Seguí adelante.